Ahora sí, vamos a lo nuestro. Como saben, el título que le hemos puesto es un poco largo, el título, pero me pareció el más apropiado, dado que nosotros venimos ya hace unos días hablando sobre el despertar de la iglesia, y creo que no nos deja afuera en el rol que tenemos como padres. Así que para el que toma nota, el título: Padres sin anestesia, el llamado urgente a despertar, y como subtítulo le hemos puesto: responder a la voz de Dios antes de formar a nuestros hijos. Así que en esta ocasión lo vamos a hacer de manera especial y vamos a dejar que el Espíritu Santo se dirija a nosotros como padres, que sin duda que con todo nuestro corazón y con las mejores de las motivaciones estamos llevando adelante una tarea que es crucial y que es sumamente importante, porque ser papás en medio de una generación como la que vivimos, y creo que para nuestros antepasados también lo ha sido, suele presentarse como un desafío, ¿sí? Hasta como una tarea un poco difícil, una tarea un poco complicada. Para algunos puede ser estresante, para otros puede ser preocupante. No sé ustedes cómo perciben la educación o el desafío de educar a los hijos. Y a todo esto se le suma que vivimos en una sociedad que ha bajado el volumen de la responsabilidad. Escuchás a papás que a temprana edad de sus hijos, ya sus hijos con 14 años o con 13 años dicen, bueno, él ya es grande, que decida. Y parece que con 15 años ya son personas súper adultas y que tienen que decidir y marcar su propio camino. Ellos tienen que buscar su propio camino. Y eso es sacarnos de encima la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Escuchábamos con Vicky hace un tiempito atrás un estudio que de alguna manera demostraba el por qué la gente hoy no quiere ser papá ni mamá. Y la raíz de todo, el estudio es muy largo, pero sí podríamos decir que se resume en el alto porcentaje de egoísmo en el corazón del hombre, el vivir para sí mismo, ¿sí? Se aman tanto a sí mismo que no estarían dispuestos a renunciar a su vida, a sus placeres, a las salidas, a esa vida de me voy de vacaciones y cuanto mucho crío un perrito. Total, el perrito lo dejo en algún hotel si me voy por algunos días. Vieron que están los hoteles de perro ahora. Pero con un hijo no lo puedes dejar en un hotel cuando te vas. Y es esa la cuestión, que hoy en día el egoísmo es tan grande en la sociedad que la gente está tomando la decisión de no tener hijos. Y por supuesto que no es una obligación, pero sí podemos hacer una lectura rápida de cómo la sociedad vive hoy en día. Entonces, 4 pensamientos vamos a compartir hoy, ¿sí? 4 pensamientos, y este escrito se los voy a dejar, ya les voy a decir cómo acceder, pero si quieren tomar nota para anotar aquellas cosas específicas que ustedes sienten que pueden llegar a ser útiles. 4 pensamientos, como dije. En primer lugar, voy a decir, y el primer pensamiento que siempre me surge, es que tenemos nosotros un gran privilegio junto con una gran responsabilidad. Que por un lado somos privilegiados, tenemos el honor, la honra que Dios nos da de ser papis, pero también esto conlleva una gran responsabilidad. No es solo el privilegio, sino aceptar la responsabilidad que nosotros tenemos como padre. El privilegio lo podemos reconocer al momento de saber, de entender, de que Dios, en su propósito, nos confió parte de su creación y que Dios envió vasos de barro para que sean utilizados por Él, y nos confió esos vasos de barro para que en los primeros años estén en casa con nosotros, para que antes de desarrollar plenamente la función para la cual fueron creados, Dios dice, te lo dejo en tu casa un tiempito, ¿sí?
Y es ahí donde nos damos cuenta de que no son nuestra propiedad, que no nos pertenecen, que son del Señor. Y que tenemos el privilegio primero, que conlleva una gran responsabilidad de decir: Señor, me confiaste esta vasija de barro, esta vasija tan tierna que nos encariñamos y que la tendré acá en casa el tiempo que vos quieras, y voy a aportar todo lo que venga de tu corazón, lo voy a aportar a ellos. Y es ahí donde la demanda, ¿no?, se siente acá en el corazón. Es decir, no recibí cosas porque yo las creé. Como hay gente que dice: no, porque esto es porque en una noche de tanto amor ahí vinieron los hijos. Y surgen cosas como: no lo busqué, ¿no? Y bueno, hay miles de historias. Pero sí hay una cosa, entendemos, de que nada se escapa del plan del Señor. Nada se escapa de Él. Y esto es maravilloso, saber que eso que Dios envió, esas personitas, son conocidos como hijos. Hijos, pero que delante del Señor son instrumentos valiosos, instrumentos preciosos con los cuales Dios los envía porque quiere utilizarlos, quiere desarrollarse en ellos como experiencia, como vida, como reino, como lo estamos aprendiendo en estos últimos meses. Quiere encontrarse con ellos en el corazón, pero quiere muy pronto manifestarse, darse a conocer a través de ellos. El segundo pensamiento es una invitación a pensar, valga la redundancia, que tenemos un llamado urgente y un llamado importante. Y este llamado urgente e importante es el llamado al cual no todos hoy le están poniendo atención. Todo lo que mencioné sobre el privilegio y la responsabilidad es espectacular para todos los que tienen la oportunidad de serlo, claramente, pero tenemos un llamado que es urgente, repito, que es importante, y este llamado no es un llamado personal. Y yo sé que la cultura cristiana evangélica ha presentado el llamado de una manera un poco especial, pero por sobre todo el llamado se ha visto como un llamado personal. Y también se ha visto el llamado como un llamado a una función. A ver, ¿a qué tengo que hacer yo para Dios? A ver, ¿cuál es mi actividad? A ver, ¿qué tarea o qué actividad yo voy a desarrollar para la iglesia, para los hermanos? ¿Qué actividad voy a desarrollar en la ciudad? Pero bueno, no es un llamado que señala alguna función física, alguna función externa o temporal, sino que este llamado, en primer lugar, es espiritual. En segundo lugar, es un llamado interno, pero en tercer lugar, es un llamado que trasciende. Por lo tanto, a mí me gusta llamarlo un llamado eterno. No es que lo vamos a desarrollar para siempre, pero sí significa que lo que hoy yo estoy haciendo no muere en mis actividades de hoy, del presente, no muere en este calendario, sino que lo que por el Espíritu vamos a ser invitados a realizar y a formar en nuestros hijos es algo que viajará por las generaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Este llamado, el cual es urgente y es importante, es algo que trasciende a nuestras generaciones, que trasciende. Lo pusimos de ejemplo hace un tiempo atrás y es muy claro en la Biblia y todo lo tenemos en mente. Cuando Pablo le dice: yo no me olvido, voy a parafrasear, la fe no fingida de tu abuela y la de tu mamá. Y sé que esa fe la has heredado. Porque las cosas que nacen de la fe se heredan. Las cosas que nacen de la fe son para siempre, trascienden generaciones. Todo lo que viene de parte de Dios no muere. Y como dice la Escritura, que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, que si yo llevo adelante una acción que responde a la palabra de Dios, esa acción muere en el calendario, porque yo no voy a estar toda la vida y toda la eternidad haciendo eso. Pero la acción que hice, que pudo haber durado 5 minutos, dejará una huella que trascenderá. Dejará un registro en el corazón que no se borrará. Nos podremos olvidar y se podrán borrar de nosotros cosas específicas que nuestros padres hicieron. Pero el espíritu con el que hicieron las cosas, la fe con la que ellos fueron utilizados y movidos, la obediencia que caracterizó a papá, los errores que caracterizó a papá, pero el pedido de disculpa y de perdón de papá ha quedado clavado en el corazón. Quizás no se van a acordar de los errores
que cometiste cuando pediste perdón, pero se van a acordar que un día papá pidió perdón. Y esas son las cosas que trascienden, esas son las cosas que son pesadas en el corazón. Entonces, el llamado del que vamos a hablar en esta noche es muy específico y en esta primera parte lo quiero remarcar. Es un llamado que tiene como antesala la predestinación. Es aquello que Dios eligió para que nosotros vivamos. Y esta predestinación está mencionada en Romanos. Y yo quiero que vayamos a leerlo juntos. Yo elegí la versión NTV, Romanos capítulo 8, versículo 29, y quiero leer el 30 también. Romanos 8, 29 y 30. Repito, tengo la versión NTV, que entre las varias versiones que fui leyendo, todas claramente apuntan a lo mismo, y esta me pareció un poquitito más explícita y por eso la elegí. Dice Romanos 8, 29 y versículo 30, versión Nueva Traducción Viviente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¡Wow! Miren, me encanta esta versión y comienza con algo hermoso, porque dice que a los que Dios conoció de antemano, los eligió para que sean como su Hijo. Para que sean como su Hijo, dice, para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que Él termine siendo el hermano mayor. Y el 30 dice, después de haberlos elegido, es decir, después de haberlo predestinado, Dios los llama. Y este es el punto donde hoy nos vamos a parar, en el llamado del Señor. Los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en esa relación correcta con Él, les dio su gloria. Otra versión, que es la más conocida, dice que a los que llamó, dice que los glorificará. Y el punto de todo esto es la gloria del Señor manifestada en nosotros como padres. Es la gloria manifestándose. Y ahora vamos a ver un poquitito esto. Ahora, el orden que está detallado en estas palabras de Pablo, nosotros no lo podemos ignorar. Porque si nosotros ignoramos el orden que la Biblia establece, vamos a comenzar claramente a vivir una vida desordenada y a priorizar cosas que Dios nunca nos llamó a priorizar, nunca nos llamó a poner en primer lugar. Sin duda, Dios conoce a los suyos de antemano, como lo dice acá la Biblia, y a ellos los eligió, dice, para que lleguen a ser como su Hijo. Y esta es la predestinación. ¿Cuál es la predestinación? Como dice la otra versión, predestinados a ser como su Hijo. Predestinados a llevar la imagen del Hijo de Dios. Y este es el punto de partida. Este es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Es que Dios me predestinó. Yo tengo un destino. ¿Cuál es mi destino? Ser como el Hijo de Dios. Es ser la imagen de Dios en la tierra. Y como dice Pablo a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Así que es notorio y es evidente que tenemos un Dios invisible, pero el Dios invisible quiso hacerse visible y se hizo visible ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesús. Por lo tanto, la vida de Cristo en cada uno de nosotros lo que hace es visibilizar al Dios invisible. Dios se hace visible no por las cosas que hacemos, sino por la persona que nos gobierna. Dios se hace visible, Dios se hace notorio, no por las actividades, no por el credo que tengo, no por la congregación a la que asisto, no por las actividades que desarrollamos. Dios se hace visible por una persona que cayó como una semilla de mostaza acá adentro y ahora crece. Dios se hace visible, utilizando todas las palabras que venimos utilizando en los últimos meses. Él se hace visible si Él, como pequeña pizca de levadura, logra ingresar acá adentro y leudar toda la masa. Entonces, cuando la predestinación se entiende y cuando la fe se acepta, el paso siguiente es oír el llamado.
Y este es el punto más importante. ¿Por qué la gente dice, yo no escucho el llamado del Señor, yo no sé a qué Dios me llamó? Y esto es importante, por eso dije que si nosotros ignoramos el orden que establece la Escritura, no vamos a entender, y hay cosas que nos van a quedar todas en el aire. La gente quiere el llamado, pero todavía no entiende para qué fueron predestinados. Es como decir, yo quiero recibir un llamado de parte de Dios, pero todavía no sé si me interesa tanto, no me convence la idea de ser parecido a Jesús. No me convence la idea de mostrarlo a Él. ¿Por qué? Porque todavía estoy en mis asuntos. Todavía como papá quiero mostrarme a mí mismo. Todavía como papá o como mamá queremos mostrarnos a nosotros mismos, queremos imponer nuestra conducta, que se esconden detrás de frases como, acá en mi casa se hace lo que yo digo. Y es ahí donde los rieles se tuercen. Y donde Dios, permítame esta licencia, Dios dice, no podré usufructuar, no van a poder usufructuar el llamado que tengo para ellos. ¿Cómo un papá puede oír la voz de Dios si está ignorando lo primero? ¿Y qué es ignorar lo primero? Ignorar que Dios quiere que yo refleje su imagen. Entender la predestinación es clave para oír el llamado de Dios. ¿Por qué la gente no oye el llamado del Señor? No lo oyen porque todavía no comprendieron para qué fueron creados. Y fuimos creados para la gloria de Dios. No fuimos creados para nuestra propia gloria. No fuimos creados para nuestros propios intereses. Creados para la gloria de Dios. Y dice que los que responden a su llamado y van siguiendo el hilo, ¿no? Predestinados a su imagen, a reflejar su imagen. A los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los invitó a tener una relación correcta con Él. Es verdadera comunión. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, que ellos sean uno como vos y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos. Para que esta unidad sea perfecta. Y esa oración de Jesús se volvió real. Y quiero que esto quede grabado en nuestro corazón. Esta fue la oración de Jesús a su papá. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. ¿Existe la unidad perfecta? Sí. ¿Cuándo? Cuando el Padre y el Hijo, que son uno, se vuelven uno conmigo acá adentro. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y somos uno, y vamos a experimentar la perfecta unidad en casa, con nuestros hijos, si el Espíritu del Señor es el mismo Espíritu que habita en los corazones. Lo primero es esto, es que como familia pongamos las bases. ¿Qué buscamos? Que la gente cuando nos vea pueda ver el diseño de Dios. Que la gente cuando vea nuestra familia, la cual no es perfecta, ahora lo vamos a hablar más adelante, que vamos a estar tapados de errores, ¿sí? ¿Hay familia acá con algún error que otro? Ay, me equivoqué. Bueno, perdón, me refiero a Vicky y a mí. Pero más allá de los errores que podamos tener, la gloria de Dios se da a conocer y se manifiesta por encima de los errores. Entonces, cuando la predestinación se entiende, el llamado comienza a tener todas las chances de ser respondido. Nadie puede responder al llamado de Dios si en primer lugar se logra o se llega a ignorar la predestinación. Y me gusta porque dice, el fin de todo esto es que Dios nos glorificará. El fin de todo esto dice que a los que llamó, los puso en esa relación, y a ellos que están en verdadera comunión, a aquellos que están en una relación correcta con Él, lo que es perfecta unidad, a estos Dios dice, les dará su gloria. ¿Y qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? ¿Qué piensan ustedes de la gloria? Porque hay gente que cree que la gloria de Dios es lo que se vive en el culto a la noche. Como decía un viejo predicador, cayó la gloria. ¿Sí? El tema es que la gloria era la hermana de una congregación. No, una broma. Pero de verdad a veces como que la gloria es algo que cae. Y cae la gloria. Y sé que tomamos conceptos, historias para hablar de esto. Pero yo quiero que entendamos juntos esto. La gloria no es algo que cae. No es un piedrazo que viene del cielo.
La gloria es la imagen de Él hecha real en nosotros. No existe un culto de gloria, no existe una noche de gloria, aunque lo hayas visto y leído y escuchado muchas veces por todos lados. No existe eso. Existe una vida glorificada. Es como decir hay una noche de santidad o la gente que se vuelve santa para Semana Santa, ahora, dentro de poquito. Y todos sabemos estos conceptos, pero ¿por qué todavía no lo podemos apropiar? Y yo creo, y esto es un pensamiento personal, de que muchas veces no nos podemos apropiar, como en este caso, y quiero ser enfático para no irme por las ramas, no nos podemos apropiar de estas cosas, porque todavía seguimos con nuestra vida, con nuestro curso de vida, con nuestro destino, no, porque yo quiero alcanzar esto, y este es el objetivo de mi vida, y el objetivo que vos tenés en tu vida es el objetivo que Dios tiene con tu vida. Porque ese es el primer punto de partida para que una familia responda al llamado del Señor. Entonces, la gloria es la misma imagen de Dios. La gloria de Dios es su vida, es su carácter y es el fruto de Dios en nuestros corazones saliendo hacia afuera. Ahora, no es lo mismo forzar la gloria que reflejar la imagen del Señor. Y es acá donde entra en juego la religión, ¿sí?, institucionalizada o domesticada, que ha tratado de que la gloria de Dios esté forzada. ¿Cómo se fuerza? ¿O cómo podemos forzar la gloria de Dios? A través de eventos, a través de reuniones que terminan tocando los sentimientos, a través de la manipulación. ¿Nunca escuchaste a alguien? Oh, hay algo poderoso en esta noche, algo poderoso, ahí está, ahí lo estás sintiendo, ahí lo estás sintiendo, ahí lo estás sintiendo. Un trabajo de mentalismo terrible te hacen. Y si lo sentís es porque el Señor ya está en tu vida y algo poderoso va a suceder y ya empezaste a sentir cosas raras que... Y te manejan. Ahora, recibilo, más. Que Dios tendría un... No sé, me lo imagino a Dios con una manguera. ¿No? Como diciendo, más. Sí, Señor, más. Como que Dios es el servidor de ese predicador en esa noche. Y nosotros nos podemos reír, pero ¿sabe qué? Mi corazón llora cuando escucho esas cosas. Yo me lo imagino, cuando escucho esas cosas, a un Dios esclavo. A un Dios a disposición. Señor predicador, ¿qué hago? Más, Señor. Sí, ya, más. Y hasta parece que Dios está sordo. Más. Suelta. Eso es gloria forzada. Cuando le hacemos creer a la gente de que dentro de este lugar podemos llegar a sentir la gloria del Señor. Pero la gloria del Señor no es la gloria real. Porque en casa, en la calle, en el trabajo, en donde estoy, su vida, ni su carácter, ni el fruto del Espíritu están saliendo de mi interior. Entonces acá adentro forzamos ambientes. Dentro de estos lugares se fuerza que la gente sienta cosas. Como los falsos profetas que manipulan a las personas. Y yo te vi un día que estaba llorando. Y todo el mundo llora alguna vez en la vida. Entonces... Se fuerza, se manipula. ¿Para qué? Para que la gente termine sintiendo cosas que Dios no está haciendo. Entonces, una gloria forzada es real a través de obedecer lo que un hombre te manda hacer. También. No, porque a mí me lo dijo el pastor y si lo hago dice que Dios me va a acompañar. Gloria forzada. Sin embargo, la gloria no forzada es la gloria que se muestra por medio de una obediencia a la ley interna. A la ley del Espíritu que está acá en el corazón. A esa ley que está acá escrita en mi corazón y lo hemos aclarado. Ese es el nuevo pacto. Yo no estoy con las tablas de Moisés para ver qué tengo que hacer en la calle. ¿Qué dice? No robarás. Ay, no me voy a robar esta manzana porque no, acá, mira, dice que no tengo que robar. No, ahora no tengo más esas tablas externas. No hay un mandamiento externo que obedezco, sino que hoy estamos disfrutando la realidad del nuevo pacto dicho por Dios a través de los profetas. Escribiré en sus mentes mis leyes y las trazaré en sus corazones. Es ahí donde la gloria no se fuerza, donde la gloria es real. Papis, ¿cómo hacer para que la gloria de Dios sea una realidad en casa? Obedezcamos a la ley del Espíritu acá adentro. Cuando Él nos dice que no, ¿qué es? No. Cuando Él dice que sí, ¿qué será? Sí. Cuando Él dice espera, ¿qué será? Esperemos. Cuando Él me dice quédate quieto, ¿qué voy a hacer? Quedarme quieto. Y cuando Él dice shh, ¿qué haremos? Silencio.
Obedecer las indicaciones, las instrucciones del Espíritu en nuestro corazón es el principio para que la gloria de Dios no sea algo ficticio ni manipulado en casa, sino que sea una realidad. Y que más allá de las buenas costumbres y las buenas prácticas que podamos tener en casa, como días especiales para orar en familia, que está buenísimo, y invito a que lo tengan. A veces a nosotros nos suele pasar de que los días a veces son un poco arrabaleros, ¿no? Como que no sabe cómo va a venir el día. Lo importante es tenerlo. Lo importante es seguir las instrucciones del Espíritu. Entonces, la manifestación de la gloria de Dios es la visibilización de Dios Padre en casa, lo cual implica sacar a la luz aspectos o realidades que no se ven a simple vista. Seguramente escuchaste en alguna ocasión, no, porque tengo a Cristo en mi corazón, nosotros somos una familia que tiene a Jesús. Bueno, ¿y cuándo lo va a mostrar? Pues no se trata de decir lo que tenemos. No se trata de enorgullecernos porque somos cristianos o porque seguimos algún tipo de credo o doctrina. Se trata de que la gloria sea real en casa. Y este es el punto. Visibilizar algo es que lo que no se ve se pueda hacer visible a través de aspectos, a través de realidades. Y la pregunta que tengo, la primera que vamos a hacer en esta noche es, ¿cuál es la realidad de casa? ¿Qué vivimos en casa? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo vivimos en casa? ¿Cómo vivo la experiencia de educar a mis hijos? ¿Cómo vivo la experiencia del matrimonio en casa? ¿Cómo vivo la experiencia de Cristo como realidad en el corazón? ¿Cómo la estamos viviendo? Por lo tanto, con toda la seguridad y con toda confianza, hoy decimos que un verdadero encuentro con el Espíritu de Dios, una verdadera experiencia con Cristo Jesús, no es encontrarme con una nueva creencia, sino que un verdadero encuentro, encontrarme y que mi espíritu se haga uno con Él, es regresar al origen. Es regresar al principio de todas las cosas. Y ustedes recordarán, en muchas enseñanzas de Jesús, se me viene ahora a la mente, cuando a Jesús le hacían muchas preguntas y Jesús, ¿qué le decía? En el principio, siempre lo llevaba al origen de todas las cosas. Porque no se trata de lo que hoy la sociedad hable sobre este tema. Y con Vicky hemos presenciado muchísimas charlas para padres, charlas que tienen como punto de partida la Biblia, pero terminan siendo entreverando textos bíblicos con psicología. Se entreveran los textos bíblicos con las nuevas formas de criar a los hijos. Ojo. No porque ahora se hace así. No, porque la verdad que vi un video de una psicóloga que dijo esto. Bien, ¿qué dice el Señor? Yo no estoy diciendo que vayamos en contra de los psicólogos. Tenemos amigos que son psicólogos y creo que los psicólogos son importantes en su función y en su momento. En algún otro momento lo aclararé. En su momento y en su función son importantes. Tienen que ordenar la mente, tienen que ayudar a las personas y me parece una tarea noble. Pero cuando una persona experimenta la regeneración, que es el espíritu del hombre mezclado con el espíritu de Dios, ahí hay un patrón que no puede ser ordenado por el hombre. ¿Cómo alguien externo va a querer ordenar la mente de Cristo? ¿Alguien podrá discernir la mente del Señor? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce, a Dios? Sino el Espíritu de Dios, expone Pablo a los romanos. Y este es el punto. El punto es este de que cuando la experiencia de Cristo en el corazón es real, cuando realmente respondemos a la voz que está ardiendo en el corazón, que es la voz del Espíritu, es entonces donde Dios me va a llevar al origen de todas las cosas. Y eso es restauración. Cuando se restaura un mueble, lo que se hace es no ponerle lo nuevo que se está haciendo al mueble, es llevarlo a su diseño original. Se lo raspa, se lo hace de todo. ¿Por qué? Porque necesitamos volver este mueble a su estado inicial, a cómo estaba.
Y a veces la tarea del Espíritu con nosotros como padres es de rasqueteo, de espátula, es decir, tenés tanta pintura, tenés tanto barniz encima, yo necesito rasquetearte primero. ¿Cómo vas a entender mi propósito? ¿Cómo crees que yo haga una obra en tu vida? Es que la obra de Dios comienza con la regeneración. La obra de Dios comienza con el nuevo nacimiento. La obra de Dios comienza con un papi y una mami que regresan al origen para decir, Señor, acá estamos desnudos, haz con nosotros lo que quieras. Vuelvo a abrazar el llamado, vuelvo a abrazar y a entender la predestinación, que es ser como vos. Ahora, ¿cómo poder escuchar su voz y responder a ella? Y quiero terminar este segundo pensamiento diciendo esto. Se puede responder y se puede escuchar la voz de Dios si en primer lugar, lo atornillo por última vez, respondemos a la predestinación que Dios tiene con nosotros. Y es esta, ser conformes al Hijo. Ser conformados al Hijo. Queridos papis, y esto es para mí también claramente, si yo como papá no acepto que el trato de Dios conmigo va a ser conformarme a su Hijo, ya estoy perdido. Lo repito otra vez. Si yo como papá no entiendo de que Dios me quiere conformar, es decir, Dios me quiere hacer perder mi forma, Dios quiere hacer desaparecer la forma de Julián para que la forma del Hijo de Dios esté acá, si eso no lo entiendo, yo ya empecé mal. Porque voy a querer algún tipo de aditivo que me dé el cristianismo, voy a querer algún tipo de accesorio que me den en la iglesia. No, decime qué hago con mi hijo en esta situación. No, es que el problema no son las situaciones que rodean a tu hijo. El tema comienza con un papá y una mamá que están buscando ser conformados al Hijo de Dios. Ese es el punto de partida. Y sé que Dios va a tratar con nuestros hijos y que el trato de Dios, el trato del Espíritu es personal y es individual con cada uno de nuestros hijos. Pero todo comienza con un papi y con una mami que dicen, sí, yo quiero ser conformado a tu corazón, a tu imagen, a tu semejanza. No quiero mi semejanza, no quiero mi carácter, no quiero vivir en como fui concebido. Todos fuimos concebidos en pecado. Todos, absolutamente todos fuimos concebidos y fuimos paridos, y cuando fuimos paridos nacimos en pecado. Y necesitamos conocer a Dios. Y el pecado lo único que hace es separarnos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan? Esto lo dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la ¿qué? De la gloria. ¿De qué estamos separados? De la imagen. Estamos separados de qué? De la chance. Perdiste toda chance de visibilizarlo a Dios. No tenés chance de mostrar a Dios si hay pecado. Pero si logramos eliminar el pecado, si logramos eliminar el error, es entonces donde la gloria de Dios ya no es un sentimiento que siento en alguna reunión aislada, sino que es una realidad que gobierna el corazón. ¿Se entiende? Tercer pensamiento. Y acá nos vamos metiendo de a poquitito. El tercer pensamiento tiene que ver con padres que responden al llamado. Y esto es un poco, lo hablábamos con los jóvenes anoche. ¿Que cuál es nuestro llamado? Porque nosotros en primer lugar pensamos que el llamado que Dios tiene para nosotros es un llamado a una función. Y si ya pensamos el llamado como una función, permítanme la jerga bastante criolla, se empieza con el pie izquierdo. Empezás mal. ¿Cuánto de lo que estamos acá en algún momento hemos pensado en que no quiero ponerme bien para poder servir a Dios? Todos, creo. ¿Cuánto de los que estamos acá, yo ya levanto la mano y ya da claro para todas las preguntas que voy a hacer? ¿Cuánto de los que estamos acá en algún momento hemos pensado en nuestro ministerio? Yo quiero desarrollar el ministerio. Yo quiero desarrollar el talento que Dios tiene para mi vida. Pues sé que Dios me dio una gracia y que Dios me ha dado algo para hacer con la iglesia. Y tengo que desarrollar la función. Y me doy cuenta, leyendo las Escrituras, que el llamado que tenemos no es el llamado a una función, sino que fuimos llamados a una separación en primer lugar. Y es algo que nosotros pasamos por alto. Es como la baranda que nosotros, ¿vieron cuando venís caminando por el campo y te encontrás con un alambrado que
Trata de saltarlo así, güey. Y nosotros lo hacemos así. Ese llamado no es tan atractivo. Yo quiero servirte, Señor. Oh, Señor, úsame. Y es que Dios dice, sí, pero yo te estoy llamando a una cosa que vos no me está ignorando. No, Señor, es que yo quiero tu llamado. Oh, Señor, llámame. Yo tengo un llamado a las naciones. ¿Escucharon cosas así? Yo tengo un llamado a la predicación. Yo tengo un llamado a la profecía. Yo tengo un llamado al ministerio de la música. ¡Wow! ¿Y el primer llamado que Dios te hizo, respondiste a ese? Porque el primer llamado es un llamado a separarme de algo. Y lo vamos a ver. Por eso, es un llamado a salir. Y en algún otro momento lo vamos a ver. No existen los llamados pastorales, no existen los llamados ministeriales, como nosotros le llamamos, valga la redundancia, ¿no? Por nosotros nos encanta poner rótulo a estas cosas, ¿no? Dios me llamó al servicio, Dios me llamó al ministerio. ¿Escucharon esa frase ustedes? Todos se autoperciben con ese llamado, pero no responden al llamado del Señor realmente. Y ahora lo vamos a ver. Y vemos varios ejemplos. El primero que voy a mencionar, Abraham. Abraham no fue llamado primero a ser padre de naciones. Primero fue llamado a salir de su tierra y de su parentela. Si este primer llamado no era respondido por Abraham, nunca se hubiese convertido en ese padre de naciones que Dios tenía para él, lo cual era una función. Una función. Dios le invita y le dice, yo quiero que salga. Recuerden el episodio del llamado de Abraham. ¿Dónde estaba Abraham primero? En una tienda. ¿Y Dios qué le dice? Abraham, ¿qué le dice? Sal. Y yo quiero que vayamos poniendo el foco, porque el llamado de Dios siempre fue salir. Y acá salió de sus limitaciones personales, de su corta visión. Vení. ¿A dónde? Vení afuera, salí. Vení. ¿Ves? Vamos a contar las estrellas esta noche, Abraham. Dale, ¿en serio? Sí, dale, contala. Pero no se puede. Así será tu descendencia. Y Dios le da una promesa. Y la promesa comenzó a ser algo que sentía y que experimentaba en el corazón. Así que yo tengo a una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Yo tengo a un Abraham que tuvo un encuentro real con Dios. Un Abraham que recibe una promesa, y que la promesa no era una cuestión ilusoria. No es que Abraham se comió un guiso a la noche y le dijo a doña Sara, Sara, mirá, es que Dios me habló anoche. No, él tuvo un encuentro real con Dios. Ahora, todo lo que Dios habló con Abraham nunca se pudiese haber convertido en una realidad si Abraham no respondía al llamado de salir de su tierra y de su parentela. ¿Y saben qué siento yo que tenemos? Yo siento que tenemos mucha gente llamada sin salir de su lugar. Y están conformes porque Dios le dice, ellos, no, porque yo tengo este llamado y Dios me llamó a lo pastoral, ¿no? Hace muchos años escuchamos con Vicky una mamá que decía, yo estoy tranquila, porque Dios dijo que mi hijo va a ser un pastor y yo descanso en él. Pero las promesas, las cuales son genuinas, esas palabras proféticas, y a mí me gusta presentar a la palabra profética como Dios invitándote, vení, mirá por el agujerito de la puerta. Bueno, ahí está. Bueno, ahora sé lo que tenés que hacer. Te dejé ver un poquito. Y Dios a través de la profecía nunca te va a decir todo. Y yo veo esto en Abraham. Que Abraham necesitaba abandonar su tierra, necesitaba abandonar el lugar de la comodidad, el lugar donde todo lo tenía. Y no era un llamado normal. La promesa era real, Dios era verdadero, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la Escritura. Sin embargo, llegó un momento donde Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál, Señor? Vos salí. No, pero las cosas en clara, porque Dios es un Dios de orden. Y metemos textos bíblicos y frases donde no entran.
salí. Quiero que dejes atrás tus padres. Quiero que dejes atrás la tierra. Y quiero que dejes atrás tu comodidad. Vamos, salí de acá. Yo siempre me imagino a Abraham hablando con Sara, pero a ver, viejo, ¿a dónde vamos? No sé, hay que salir. No, pero las cosas en clara, porque Dios no te va a decir, hace una cosa y no te va a marcar la ruta. ¿Perdón? La Biblia está llena de esas cosas. Y nosotros queremos o terminamos haciendo un Dios a nuestra medida. No, porque si Dios nos invita a salir y si Dios nos va a decir todo. No, hermanos. Y dice, y voy a mencionar varios textos de Hebreos 11, si lo querés ahí tener con el dedito marcado en tu Biblia, porque Hebreos 11, versículo 8 dice, por la fe. ¿Por qué cosa? Por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y escuchen, y salió sin saber a dónde iba. ¿Es posible que Dios a nosotros como Padre hoy nos esté llamando a salir de una zona en donde nos está dirigiendo a un lugar que desconocemos? Y dice que todo esto fue real por la fe. Por la fe. Abraham no tuvo la confirmación de la superconfirmación para poder tomar la decisión. Tuvo algo. Fe. Y es la misma fe que hoy habita en nuestros corazones. Una fe que es pisoteada, una fe que es bastardeada, una fe que la utilizamos como un juguete o como un objeto de diversión para ciertas reuniones, pero no para tomar decisiones que son trascendentales en la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Una fe que es insignificante a simple vista, porque Jesús la presenta como un pequeño grano de mostaza. Y todo lo que el Evangelio y todo lo que el reino tiene para nosotros es insignificante en su comienzo. No digo que es insignificante en sí mismo. Digo que es insignificante en su aparición. Es insignificante en su comienzo. ¿O acaso Jesús no compara al reino de Dios con todo objetos que son insignificantes? ¿Quién le puede dar valor a una semilla de mostaza que es tan diminuta? No, ¿qué tiene de atractivo? Nada. Pero tened cuidado, porque si llega a brotar en la tierra que es fértil, se transforma en el árbol más grande que se le conoce como la hortaliza más grande. Es un árbol. Y es capaz de anidar aves. Como que otra cosa insignificante presenta Jesús al reino, que es el Evangelio, que es la fe misma. Como una pequeña pizca de levadura. ¿Quién le lleva la punta? ¿Qué atracción tiene la levadura? Ninguna. Pero nosotros creemos que los llamados de Dios son efervescentes, son espectaculares, que vienen a través de cosas que te hacen llorar, porque yo vi la luz en el pasillo y Dios me habló y me dijo, hijo mío, y temblé y quedé toda la noche orando. Bueno, ¿se te fue? Listo, ahora salí. Dale, salí. ¿Y sabe quiénes son los únicos que realmente están dispuestos a salir y a separarse de lo que Dios llama a separarse? Solo una generación que de verdad haya dado lugar a la fe. Y como lo mencionamos al principio, a esa fe no fingida, que como habitó en Lóida, habitó en Eunice, ahora estaba en Timoteo. ¿Cómo puede llegar a ser real el Evangelio en una familia? Por la fe. Por la fe. No son cosas que hacemos, son cosas que ella hace en nosotros. Son cosas que ella presiona en nosotros y que nos lleva a hacer cosas que vos decís, jamás en mi vida pensé que esto podría llegar a serlo. Ahí estaba Abraham. Isaac tuvo que salir de la autosuficiencia a la dependencia absoluta del plan divino. Y lo vemos a Isaac. Isaac es la clara demostración. Es la clara demostración de que se puede tener promesa y aún así no vivirla y que no sea una realidad. ¿Recuerdan? Cuando vuelve a la tierra que su padre había tenido y a ver los pozos que su padre había abierto, los enemigos que eran los filisteos habían tapado los pozos. Y él iba abriendo y se los robaban. Y iba a abrir otro pozo y se lo robaban. Y iba a abrir otro pozo y se lo robaba. Y tenemos en mente esto de Isaac.
Pero anoche lo hablaba con los muchachos. Y yo le digo, yo quiero que pensemos en Isaac, en algo que no pensamos de Isaac. Que lo vinculamos más a Abraham que a Isaac. Que fue el momento en donde su papá le dijo, Isaac, vamos con papá. Vamos a darle una ofrenda al Señor. Sí, papá, vamos. Cargate la leña. Dale, papá. Y ahí se iba. Papá, pero el corderito, ¿dónde está? No, ya. Más adelante lo vamos a encontrar. Vamos. Y veía que el corderito no aparecía. Y estaban llegando al monte Moriah. Papá, el corderito, ¿dónde está? Acá, ya viene. Vos andás preparando. Vamos, poner la leña acá, dale. Papá, ¿dónde está el cabrito? ¿Dónde está el corderito? A ver. Ya, acá nomás. A ver, hijito, dame tus manitos. A ver, poner acá atrás. Papá, ¿dónde está el cabrito? Ya en cualquier momento aparece. Venga, upa de papi. Papá, ¿dónde está el corderito? Isaac. Y esto meditaba esta semana. Porque los ojos es normal que se nos vayan con Abraham. Pero me puse en lugar de Isaac. Él también aprendió la dependencia del Señor junto con su padre. Y yo quiero que recibas esta palabra. Las experiencias de fe se viven en casa. Y muchas de ellas se viven entre padre e hijos. Desafiados por el Señor a obedecer, sin ver el cabrito. ¿Quién te dijo que tiene que estar todo súper confirmado para obedecer lo que el Señor nos está pidiendo? Este es el tiempo donde padres e hijos son invitados a experimentar y a vivir la fe juntos. Ya no más papás que dicen yo tuve un encuentro con Dios. ¿Y tu hijo qué? ¿Dónde están nuestros hijos cuando nosotros nos encontramos con Dios? ¿Dónde están nuestros hijos cuando Dios nos habla a nosotros? ¿Dónde están nuestros hijos cuando Dios es real acá y lo experimentamos encerrados en nuestra habitación llorando y que mojamos toda la Biblia? ¿Dónde están nuestros hijos? Porque si el Evangelio no es real con mi hijo, no es real. Si el Evangelio es solo real en nuestra fantasía, en nuestras emociones evangélicas que tenemos acá y en nuestro auditorio, como siempre lo decimos, ¿no? Como que lo limitamos nosotros a Dios acá, como que acá está la gloria, como que acá está el mover. No, vamos, salgamos, vayamos de caminata, Isaac. Vamos a ofrecerle un sacrificio al Señor. El mismo hombre que un día obedeció sin saber a dónde iba. Él ya tenía la experiencia, pero le tocaba repetir la experiencia con su hijo. Vayamos. Y yo me lo imagino, déjenme, ¿me dan esta licencia? Yo me lo imagino, Abraham caminando con su hijo. Y creo que por momentos Abraham cerraba los ojos y decía, yo así salí de Ur de los Caldeos. Yo no sabía dónde iba, yo no sé lo que iba a suceder. Señor, y vos te apareciste. Señor, dame un cabrito, por favor. Y nosotros la leemos relajada la historia porque la conocemos. Pero ponerme en el lugar de Abraham, él ya había tenido una experiencia con Dios. Y yo quiero darte esta palabra y quiero que la abraces con todo tu corazón. Vienen días donde quizás como papá tuviste experiencias muy hermosas con Dios, pero las repetirás con tus hijos. Los desafíos que se vienen quizás no serán distintos a los del pasado. Quizás serán los mismos, pero con tu hijo. Estos son los desafíos del Señor. No, que se abra paso solito, vamos, que se haga hombre, que se abra paso. Dios se encargará de él. No, papá, vos tenés que subir al monte con él también. Y ahí Dios hará lo que quiera hacer. Y dice la Biblia, verso 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Jacob que tuvo que salir de su zona cómoda. Y así
A lo largo de toda la historia bíblica nos vamos a encontrar, y yo porque tomé estos 3 ejemplos, y ahora voy a mencionar un cuarto, pero tomé a Abraham, Isaac y Jacob. Como que Dios tuvo que encargarse de generación en generación a decirles, el llamado no es solo una función, el llamado es a un salir. Salir de Ur de los Caldeos, salir de nuestra comodidad, salir de Egipto, salir de la esclavitud. Es una invitación a salir de Babilonia. Ese es el llamado. Y yo siento como papá de que muchas veces respondemos al llamado ministerial, el cual no existe, y lo aclaré al principio, ignorando el verdadero llamado que es salir del mundo. Salir de los deseos de los ojos, salir de los deseos de la carne, salir de los deseos de la vanagloria de la vida. No queremos salir de eso porque todavía como papá estamos entretenidos en la mundanalidad, amando más los placeres que al Señor. Lo leímos este jueves, ¿recuerdan? En Timoteo. Amando más los deleites, amando más el mundo, amando la vanagloria, quedándome con cosas, y como compartimos el sábado anterior, quedándome con algunas concesiones, con algunos tratos que yo tengo conmigo mismo acá adentro, diciendo, bueno, esto te lo puedes permitir, Julián, no hay problema, esto no es pecado. Y las zorras pequeñas comienzan a echar a perder la viña acá. Y echan a perder el corazón, aquel que tiene que ser cuidado por sobre todas las otras cosas. Y se pierde el corazón. Y cuando se pierde el corazón, ya se pierde todo. Absolutamente todo. Por eso, quiero repetir lo que dije el sábado anterior. Este es un tiempo de cacería. No es tiempo de hacer, y perdón por mis palabras, pero no se me vienen otras palabras en este momento. Pero es tiempo de dejar de hacer tonterías cristianas evangélicas y atender las zorras que tenemos en el corazón. Porque cristianos que hagan cosas evangélicas hay por todos lados. Ahora, de verdad, hijos de Dios que cacen las zorras del corazón, no hay muchos. Por eso nuestros hijos se pierden. ¿Por qué los hijos no duran al lado de papá y de mamá? ¿Por qué la fe no trasciende? Porque no es fe. No es fe. No podemos decir que lo que tengo es fe cuando no traspasa generaciones. La verdadera fe, la que no es fingida, la que es real, la que es sustancial, la que no tiene que ver con cosas que hago en la carne, la que tiene que ver con cosas que hago adentro y que nadie ve. Esa fe trasciende. Esa es la fe la que se imparte. Esa es la fe que puede ser atendida por nuestras generaciones. ¿Tendrán conflictos? Seguro. ¿Tendrán pecados? Seguro. ¿Habrá desórdenes que tengamos que intervenir como padre? Muy seguro estoy que vamos a tener conflictos. Lo que no puede faltar es fe. La fe. Y cierro este tercer pensamiento mencionándote a una persona también conocida. Una persona que fue llamado a ser un libertador, pero no comenzó como un libertador. Y estoy hablando de Moisés. Primero tuvo que salir de Egipto. Una persona llamada a rescatar gente de Egipto tuvo que aprender a salir de Egipto primero. Salir de Egipto. Y tuvo que salir teniendo muchas renuncias. Y ahora lo vamos a leer, pero salió de Egipto con una renuncia. Renunció a ser el hijo de la hija del faraón. Renunció a las comodidades, renunció a las riquezas, al estatus. Y tiene la Biblia tiene una expresión, vamos a leerlo, miren. Tiene una expresión que a mí me encanta. Dice el verso 26 de Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande. No nos gusta lo que pasamos los 40. El otro día estaba en la estación de servicio y Vicky me hizo un poco de bullying. Un poco. Porque cuando termino, el hombre se dirige, el chico. ¿Con qué va a pagar, Don? Gervasio, no te rías tan así. ¿Con qué va a pagar, Don? Me dice. No, con la aplicación pago. Bueno, ya lo traigo, Don. Y Vicky automáticamente hace, te dijo Don. Me dice. Bueno, esto es algo así.
la expresión de acá del autor de los Hebreos es como tratándolo de don. Se calcula que unos 40 años tenía aproximadamente. Por la fe. Y yo quiero que retengamos esto, porque otra vez se menciona por la fe. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Me llama la atención esto porque en nuestra cultura, cuando vos querés hacer un cambio importante en tu vida, ¿cuándo lo tenés que hacer? Cuando sos joven. Esta es la edad de equivocarte, querido, ¿o no? El consejo de los mayores. Esta es la edad para equivocarte, esta es la edad para hacer cambios. Ya después, una vez que marca el rumbo, ya no se cambia más, no hay vuelta atrás, ese es el consejo. Moisés ya tenía sus 40, ¿y qué anda cambiando a esta altura? Ya tenés todo asegurado, tenés asegurado tu futuro, tenés asegurado tu descendencia, tenés asegurado el estatus, las riquezas, el poder, la gloria del imperio egipcio caía sobre los hombros de Moisés. Y acá entra las palabras de las señoras y de los señores, porque siempre decimos las señoras, ¿no? Y de los señores, chusmo. Ay, este chico lo que hizo, mirá cómo justo ahora se va a ir. A esta edad va a tomar esa decisión. Por la fe. Porque la fe siempre es transversal a lo cultural. La fe siempre va a poner a prueba nuestras seguridades. Y dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, si nosotros como padres comprendemos en este tercer pensamiento que nuestro llamado no es a un ministerio, sino un llamado a salir, creo que estamos abriendo la puerta correcta. Un llamado a salir, en este caso, de Egipto. Y este es nuestro único llamado. Llamado a salir del sistema que nos formó, llamado a salir de la autosuficiencia, llamado a salir de la identidad vieja, llamado a salir de nuestro propio Egipto, porque el ministerio es una función, pero la salida es la verdadera transformación. Y lo que nos damos cuenta es que Dios tuvo que procesar, y estos hombres, los que mencioné, y tantos otros que ustedes lo pueden buscar, tuvieron que experimentar en primer lugar la transformación para volverse funcionales a Dios. Y hoy la generación o la cultura cristiana evangélica lo que está buscando es funcionalidad. Y fíjense en los falsos profetas en qué hacen énfasis cuando profetizan supuestamente, en funciones. Todo tiene que ver, la profecía parece que tiene que ver con funciones. Y eso es lo más errado que puede existir. Número uno, porque la profecía es el testimonio de Jesús. Y en segundo lugar, el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, no va a estar revelándote ministerios efervescentes en el corazón. Lo primero que va a revelarte es de dónde tenés que salir. El espíritu de la profecía, lo primero que va a alumbrar son las zorras y los escondites que tenés en el corazón. Esas concesiones sutiles, bueno, esto no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que, no sé, hacer trasnoche es pecado? Y no dice la Biblia, no trasnocharás, hijo mío. Pero creo que el Espíritu Santo puede alumbrar acá adentro, y nombro esto porque por el ejemplo que pusimos el jueves en el living, en un trato especial del Señor con Vicky y conmigo. Pero pudimos ser alumbrados y decir, che, estás perdiendo el tiempo. Eso es ser un necio. Es no usar bien el tiempo en tu vida. Mis hermanos, las zorras pequeñas no tienen nombre de pecado. Por eso son zorras y se esconden en el corazón. No son lobos evidentes. No son osos, no son leones. Son zorras pequeñas que hacen guarida en el corazón. Y este es el primer llamado. Llamado a salir de la mundanalidad. Y no repetir la historia que denuncia Pablo en 1 Corintios 10, que también la compartimos con los muchachos anoche en el campamento.
Esa denuncia que hace es, tengan cuidado porque sus antepasados experimentaron cosas espectaculares en Dios. Estoy parafraseando 1 Corintios 10. Pero quedaron muertos en el desierto, fueron postrados en el desierto. Que esto no le pase a ustedes. No ignoren. ¿No ignorar qué, Pablo? No ignoren que podés experimentar la misma vida de Dios manifestada en el desierto, pero si vos no vas a salir de Egipto realmente, del Egipto interno, vas a morir en el desierto. Y Canaán no va a ser una realidad. Canaán como tipo, como figura, como sombra de Cristo. ¿Por qué Cristo es solo vocabulario? ¿Por qué Cristo se volvió algo intelectualizado? ¿Por qué el nuevo pacto se ha intelectualizado en la mente de tantos cristianos? ¿No? Ahora andás por todos lados, son todo el nuevo pacto ahora. Todo el nuevo pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto. La pregunta es, ¿quién de verdad vive el nuevo pacto? Que es obedecer la ley interna. ¿Quién vive atento al Espíritu? Porque el nuevo pacto no es una doctrina que vino a nosotros que moderniza la iglesia o la congregación. El nuevo pacto es vida del Espíritu real acá adentro. Y haciéndose visible, ¿en dónde? En casa. En casa. Con papá, con mamá, con los hijos, con la abuela, con los tíos, siendo real, siendo amable, gentil, bondadoso, manifestando el real fruto del Espíritu. Por eso que el primer llamado es salir. El primer llamado es responder a la voz de Dios cuando Él te dice, sal del mundo que está en tu corazón. Sal. Sal de tu autosuficiencia. Sal de tu orgullo, papá. Sal de la educación que te dieron tus padres, la cual nunca yo se las di a ellos. Sal de esas viejas tradiciones que arrastras de tu familia. Sal. Sal de las costumbres. Sal de esas liturgias que te están estupidizando por completo. Sal de ahí, sal. Dios hace este llamado, sal. Y espero que ninguno de nosotros seamos padres que todavía estemos abrazados, aferrados a las tradiciones, a las costumbres, a la cultura, aferrados, así me educó mi papá y yo le voy a educar a ustedes, porque yo cuando era chico, no, esa frase que viene, no, yo a los 8 años ya trabajaba. ¿Qué tenés que andar diciendo eso? Escucha la voz del Espíritu en tu interior antes de dirigirte a tus hijos, porque no son tuyos. Son vasos de barro que Dios los diseñó para que sean utilizados. Y Dios dice, te los voy a dejar. ¿Cuántos, Señor? No sé, algunos se nos quedan 18 años en casa. Otros, ¿cuántos se quedan? Otros 20. Espero que ninguno de ustedes se quede con 40. Están ahí los hijos y hasta que Dios diga, vamos, vas a dejar papá, mamá, te vas a unir con tu esposa, te vas a unir con tu esposo, hablar, soñar. En casa siempre soñamos, decir, mira Julia, cuando tu marido, mira, cuando mi yerno me invita a comer un asado. Sí, papi. Y yo voy a hacer las ensaladas, dice. Vamos todavía. Y Sammy, el arte culinario la tiene más sofisticada. Él quiere sushi y todas esas cosas. Julia con una mortadela y una papa frita va bien. Sammy ponerle sushi. Bueno. Lo cargamos, le digo, te vamos a tener que conseguir una asiática, dijo, le digo. Soñar juntos, planificar juntos en la fe. Y como papá, cortar el chorro que traemos. No significa de que, hermano, yo siempre lo digo y ustedes saben, pero lo repito, no tengo problema en repetirlo. Amo a mis padres. Yo me he sentado con mis padres y decir, che, esto no está bien. Nos hemos sentado con Vicky, ¿te acordás? Ese momento en donde un día nos sentamos y decimos, esto que hacen tus papás, esto no viene del Señor, o al menos yo no lo identifico como que Dios lo necesita en nuestra casa, en nuestra familia. Y esto de mis papás tampoco, bueno, genial, buenísimo. No se trata de que papá o mamá hicieron las cosas mal, se trata de que nosotros, por la asignación que tenemos, no vamos a repetir la misma historia, porque el llamado es distinto. No todos fueron llamados a salir Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Isaac ya no tenía que huir de Ur de los Caldeos. Isaac tuvo que enfrentar otros desafíos. Jacob no tuvo la experiencia de su papá Isaac.
Se la pasó huyendo como un usurpador. Tuvo que andar de acá para allá con mucho orgullo, con mucha soberbia, con mucha autosuficiencia, hasta que él tiene un encuentro real con Dios. ¿Recuerdan Peniel? Donde Dios tuvo que tocarlo y no fue el mismo trato. Todos somos llamados, no de la misma manera, pero sí es el mismo llamado. Sal de tu vieja identidad. Sal del mundo. Y quiero cerrar con el último pensamiento. Este último pensamiento en cuarto es los no que siempre son sí. Y al conocer nosotros y a experimentar la gracia, comenzamos a tener esta experiencia y es que fluimos desde la gracia. Fluimos desde la gracia. Aprender como papis de que así como Dios trata con nosotros, deberíamos nosotros tratar con nuestros hijos. Yo, al menos, no sé ustedes, creo que tampoco, porque tenemos el mismo Dios. Ninguno de nosotros tiene un Dios acá que castiga. Sin embargo, no sé por qué todavía seguimos adelante con ciertos tipos de educación y de cosas que no provienen de la gracia. Y no estoy acá y nunca me van a escuchar a mí decir cómo tienen que educar a sus hijos. Eso es algo que por el Espíritu ustedes tienen que conocer acá adentro y en acuerdo en el matrimonio. Cada familia es un manual distinto porque hay asignaciones diferentes. Sin embargo, aunque la gracia está presente y el perdón es algo que siempre tiene que estar asegurado en nuestras casas, la gracia es lo que va a sostener, la gracia es el hilo conductor de una familia. Todo por gracia. ¿Se imaginan a Dios diciéndote, no, hoy no te doy porque vos ayer te portaste mal? Y yo no lo veo a Dios haciendo así conmigo. Pero no sé por qué, y lo hablo desde mi error, desde nuestro error, hasta que un día el Señor nos alumbró, ¿por qué yo trato a mis hijos? Y trato de acercarme a ellos, y trato de educarlos de la manera en la que Dios a mí no me está educando. ¿Por qué Dios me educa como padre de una manera, me forma de una manera, con tanto amor, tanta paciencia, y nosotros no podemos reflejar a ese Padre de amor? No obstante, siendo la gracia el hilo conductor, la potencia, el poder y el fundamento de una casa, tener la gracia y disfrutar la gracia no es ausencia de límites. Y lo hemos visto, recuerdan hace un par de sábados atrás, los límites de la gracia. La gracia tiene límites. Muchas veces hemos escuchado esta frase, no, porque en Dios somos ilimitados. Bueno, no sé quién inventó eso. Alguien que se cree que puede hacer de todo en la fe. Y no es así. La gracia te presenta fronteras, la gracia te presenta límites. Lo vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento vemos un montón de tipos y sombras de cómo Dios limitó a su pueblo. Y hoy también estamos limitados. ¿Cuál es nuestro límite? No, hermano, en Cristo no hay límites. Somos un pueblo sin frontera. No sé de dónde lo sacaron, pero yo lo que veo es que me encuentro con un Dios que sí tiene límites. ¿Cuál es el límite de la gracia? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta la voluntad de Dios. ¿Y hasta dónde puedo escaparme? Hasta Cristo. Todo lo que no nazca de Él está fuera de Él. ¿O no? Pero nosotros solemos presentar la gracia como algo que, bueno, sí, somos libres ahora. Y así. Y hermanos, con conocimiento de causa, gente que va a parar a la cuneta por esa supuesta libertad de la gracia. Queridos padres, la gracia no es ausencia de límite, sino que el límite siempre es la vida de Dios. Y este ejemplo nosotros lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, cuando nosotros pudimos discernir y conocer y estudiar un poquitito la parábola del hijo pródigo. Un hijo que termina saliendo de los límites de la gracia, que era la casa del Padre, y decide vivir su propia vida. Y hemos aprendido las fronteras de la gracia, las cuales siempre son fronteras que están llenas de amor, están llenas de perdón, pero que todo ello lleva muchas veces a reflejar un no. Amar a mi hijo no significa decirle todo que sí. Amar a mi hijo y procurar un ambiente y una casa en paz no significa nunca tener un no en la boca para que el ambiente no se vuelva tenso. No, prepárate, porque, como dice el dicho criollo, arderá Troya. Eso es gracia también.
No, lo que pasa es que yo soy más su amigo. No, amigo de él no sos el papá. Sos papá, sos mamá. Que tengamos una relación amistosa, está bien, eso es correcto. Que seas compañero, compañera de tu hija, de tu hijo, eso es maravilloso. Que puedan disfrutar juntos un deporte o un hobby, buenísimo. Pero vos tenés que saber, y como papá, nosotros tenemos que estar dispuestos a que las cosas se pongan difíciles en casa. ¿O acaso no te pasó en tu experiencia de comunión con el Señor que muchas veces el cielo se había vuelto de acero? Es que Dios no me responde. Pero por cabezón. Yo siento que Dios está ausente en este proceso en mi vida. Porque a veces la manera que Dios tiene de decir que no es callándose la boca y haciendo que tu corazón se ponga un poquito tenso. Esto no es que Dios prohíbe cosas, lo tenemos de ejemplo, sino que Dios nunca nos atará a su gracia. La gracia es suficiente y eso lo sabemos. Sino que cuando nosotros tomamos la decisión de saltar el consejo de Dios, es donde experimentamos la ruptura de los límites de Dios. Y tendremos que sufrir, como lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, ciertas cosas hasta recapacitar. Y si nosotros como padres no estamos dispuestos a que las cosas se vuelvan tensas en casas y que las cosas se vuelvan de una manera en que tengamos que llorar mañana, la única confianza y la única seguridad que vamos a tener en el corazón es que estamos fluyendo de una plataforma de gracia. Porque el límite que hemos puesto no es un límite que a papá le pareció, no es un capricho de papá y de mamá, sino que es un papá y una mamá que respondieron a los límites de la gracia. Esto en casa no. Esto en casa no. Y las fronteras de la gracia son la misma voluntad de Dios. Es el corazón de Dios. Y así como en nuestro cotidiano camino de salvación, nosotros podemos experimentar los no de parte de Dios, así nuestros hijos también deberían hoy estar experimentando muchos no. Muchos no. ¿Y cuántos ejemplos? Yo sé que ustedes pueden dar, algunos de ustedes me van a dar cátedra a mí. Pero ¿cuántos no hoy podemos comunicar y transmitir a nuestros hijos? Y los no tienen que estar basados en lo que la cultura aprueba o no. Los no están basados en el corazón de Dios. Y siempre les dije, y siempre le pongo este ejemplo yo, procuramos con Vicky, y esto no es un asunto de confianza, es un asunto de cuidado con nuestros hijos. Lo hablamos con Samuel, el mayor nuestro. Hijo, ¿cómo te vas a dormir? Dame la compu, dame el celu, duermen con papá. ¿Sí? Y un día le dije, él nunca nos dijo nada, pero sentimos de decírselo. Esto no es porque yo desconfío de vos, esto es un cuidado. Y quiero que mañana con tus hijos también tengas este cuidado, le digo. Y yo se lo he contado, creo que se lo conté a ustedes. Ninguno de nosotros, sabiendo que está en una ciudad peligrosa, y recién hablábamos, ¿no?, de vivir en ciudades peligrosas. Ninguno de nosotros que vive en una ciudad peligrosa va a dejar solito a su hijo viviendo en una habitación con la ventana abierta. ¿Qué papá haría eso? No, abrí la ventana para que entre el fresquito de la noche, hijo. Y vos sabés que viví en el medio de un ámbito, de un barrio súper complicado, que hay robo, que hay violaciones, que hay asaltos, que hay asesinatos. ¿De verdad vos dejarías a tu hijo durmiendo solo en una habitación con la ventana abierta al patio de todos tus vecinos depravados? ¿Lo harías? No. ¿Y por qué le damos un teléfono con internet? El internet es la ventana al mundo. Ojalá fuese la ventana a un barrio nada más. Y con mucho cuidado y con mucho temor y temblor digo estas cosas. Ambos tipos de violaciones son terribles. Pero no se crean que la única violación que existe en el mundo es la violación carnal de acceso sexual. Otros tipos de violaciones, y las más frecuentes, entran por internet. Y nuestros hijos son violados cotidianamente por las redes sociales, dejándole semillas que no provienen del Señor en su corazón y en sus mentes. Mentes y corazones intoxicados
Y los primeros llamados a salir somos nosotros como padres. Cuidarnos. ¿Qué hacemos con el teléfono? ¿Cuál es nuestra disciplina para decir, este es mi tiempo para mirar algo en la tele, o este es mi tiempo para usar el teléfono, o este es mi tiempo para estar con la computadora? Hacerles entender a nuestros hijos que el teléfono no es un elemento de distracción, es un desafío que tenemos como padres. Que el teléfono no se utiliza para el tiempo de ocio, que el teléfono es una herramienta de comunicación y de trabajo. Y yo te puedo asegurar que si vos querés desatar un incendio en casa, quiero que este pensamiento lo arrojes en la mesa mañana. Porque hacerle comprender a nuestros hijos que el teléfono es una herramienta de trabajo y es una herramienta de comunicación para estar con papá y con mamá conectados, o con el abuelo, o con la abuela, y que solo es para eso, quizás puede ser el principio de comenzar por lo menos a bajar la persiana de la ventana. Vamos a limitarnos. Esto es para papá y para mamá también. Papá y mamá, en esta casa nadie se lleva el teléfono al baño. Nadie. Vamos a empezar a dejar el teléfono afuera. Es un buen desafío. En esta casa nadie navega en internet solo en la habitación. Vamos a poner la computadora acá a la vista de todo en la cocina. Vení, estemos juntos en familia. ¿Qué vamos a hacer en la computadora que tengamos que estar escondidos? Son límites. Y los no de un papi siempre son un sí. Porque así son los no de Dios. El no de Dios, el no a un camino, es un sí que Él dice, yo te quiero formar. El no de Dios a una situación es sí de Dios a su propósito, a su llamado. Dios dice que no a un tiempo, pero dice que sí a un proceso. Dios dice que no a algo que parece bueno, porque Él está diciendo sí a algo mejor que su propósito. Dios dice que no a lo inmediato, pero te está diciendo sí a lo eterno, a lo que trasciende. Y estas son cosas que nosotros podríamos analizar como padres. Cómo nosotros estamos experimentando los no de Dios, sería muy bueno que en la fe no fingida transmitamos esos no a nuestros hijos. Que en casa no sea una casa de prohibiciones, sino que casa sea una casa de límites. Límites. Límites que respeta a papá, mamá, el mayor y el menor. Que respetamos todos en casa. ¿Cuál fue la respuesta a la petición que Pablo le hace a Dios respecto a su aguijón? ¿Lo recuerdan? Y cierro con esto. ¿Recuerdan cuando Dios estaba ahí? Y Pablo lo relata, dice, yo le pedí a Dios 3 veces que me quite el aguijón. Ya no saben qué me respondió Dios. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y encuentro a un Pablo que no recibe la respuesta que estaba esperando. Así también, nuestros hijos no siempre van a recibir las respuestas que esperan, pero con todo el corazón oramos como familias para que siempre la respuesta de Dios esté presente en nuestros corazones. ¿Y cómo hacer para que la respuesta de Dios esté presente en nuestro corazón? Primero, haberla experimentado nosotros. Haberla experimentado nosotros. Padre, gracias. Gracias. Tu amor es tan grande y tu bondad presente en esta noche. Y oramos para que cada uno de nosotros podamos ser papis que experimenten realmente la bondad detrás de tus no y la bondad detrás de todos los sí que nos estás dando. Hoy, con nuestro corazón abierto, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu luz, gracias por tus reprensiones en el corazón, gracias por tus juicios que nacen
para corregirnos, para instruirnos y para perfeccionarnos. Pido por cada papi presente y por los que van a escuchar este mensaje, para que en el poder de tu gracia seamos nosotros primeramente llevados a experimentar no solo los límites de tu gracia, sino a experimentar la respuesta a tu llamado, el llamado a salir, el llamado a huir, el llamado a dejar atrás lo que nos esclaviza, el llamado a salir de cacería y a cazar las zorras pequeñas que están echando a perder nuestros corazones. Porque una familia basta perderse con un papi o con una mami que perdió su corazón, con un papi, con una mami que perdió la sensibilidad a tu espíritu. Tan solo eso basta, tan solo eso basta para que una familia se eche a perder. Pero hoy levantamos nuestras manos dándote gracias, Señor, y te decimos que creemos en ti, que nos humillamos ante tu señorío, aferrándonos a tu palabra que declaran que si creemos, no solo nosotros, sino que toda nuestra casa podrán experimentar salvación. Y hoy te damos gracias por la salvación de nuestros hogares. Gracias por la salvación de nuestros hijos. Gracias por el perdón. Pero gracias por cada palabra que hoy nos está llevando al arrepentimiento. Gracias. Amén.